¿Alguna vez has sentido que todo lo que buscas es una señal, una guía clara, un indicio de que estás siendo protegido y dirigido por Dios? Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, un mundo que nos dice que debemos tener todas las respuestas, que cada paso debe ser revelado y que nuestra vida debe tener un sentido tangible y visible. Pero, ¿y si te dijera que esa protección y esa dirección que tanto buscas ya están allí, no de la manera que esperas, sino de una forma mucho más profunda y sutil? Hay algo que nos duele profundamente en lo más profundo de nuestra alma: el deseo de control, el miedo al futuro, el temor de no estar a salvo. Cada día, muchas personas buscan señales externas para confirmar que están en el camino correcto. Pero, ¿y si la señal de protección de Dios no está en las grandes revelaciones, sino en los momentos que parecen ser silenciosos e invisibles? ¿Y si la mayor señal de protección de Dios es esa paz que sentimos en los momentos de incertidumbre, esa quietud que nos acompaña sin que la percibamos? Si alguna vez te has sentido perdido, si alguna vez te has preguntado por qué parece que no escuchas la voz de Dios, quiero que sepas que no estás solo. La búsqueda constante de señales es algo profundamente humano. Y lo que quiero compartir contigo hoy es algo maravilloso. Dios ya te está guiando y lo hace de una manera que a menudo no podemos ver de inmediato. Pero cuando miremos atrás, cuando reflexionemos con calma, veremos que Él ha estado contigo en cada paso de tu camino. Si alguna vez has sentido que el silencio de Dios es un abandono, quiero invitarte a hacer una pequeña pausa y pensar si quizás ese silencio es, de hecho, la protección que buscas. Si alguna vez te has sentido atrapado en la ansiedad por las respuestas, quiero que recuerdes que hay paz en la confianza silenciosa. En este viaje espiritual que vamos a hacer juntos, exploraremos cómo esa protección que tanto deseas ya está en tu vida, escondida a plena vista, esperando ser descubierta. Si algo de esto resuena contigo, te invito a quedarte hasta el final de este video. Si sientes que este mensaje puede llegar a alguien más, te animo a darle me gusta y compartirlo. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas encuentren consuelo y esperanza en la protección divina que ya está en sus vidas. Y si aún no te has suscrito a este canal, te animo a hacerlo. Este espacio es para crecer juntos en la fe, y con tu suscripción podremos seguir creando más contenido que toque el corazón de aquellos que más lo necesitan. Vivimos en un tiempo en el que queremos respuestas rápidas, inmediatas, señales claras que nos aseguren que estamos en el camino correcto. La ansiedad por obtener una confirmación de que todo está bien puede nublar nuestra capacidad para descansar en la paz que Dios ya nos ofrece. Nos encontramos atrapados en una constante búsqueda, convencidos de que, si no vemos algo visible, es como si no estuviéramos protegidos. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de buscar señales tangibles y comenzamos a confiar en lo que no podemos ver? Es curioso cómo nuestra cultura ha moldeado nuestra manera de entender la protección divina. Estamos acostumbrados a la inmediatez. Queremos todo al instante. Queremos ver resultados. En un mundo donde todo parece suceder rápidamente, puede ser difícil comprender que la protección de Dios no siempre llega de la forma que esperamos. Nos han enseñado a buscar señales grandiosas, milagros evidentes que nos digan, estás en el camino correcto. Pero la realidad es que en muchas ocasiones, lo que estamos buscando ya está presente, pero no lo reconocemos. La ansiedad por respuestas rápidas puede hacernos perder la paz. Queremos saber que todo está bien, que estamos a salvo y que no hay nada que temer. Sin embargo, la verdadera paz de Dios no está en las respuestas inmediatas, sino en el reconocimiento de que Él está siempre con nosotros, incluso cuando no lo sentimos, incluso cuando no vemos una señal. La paz que Dios ofrece no es la paz que viene del control, sino la paz que nace de la confianza.
Cuando miramos a la figura de Abraham, podemos aprender algo poderoso. Abraham fue un hombre de fe, un hombre que caminó sin tener todas las respuestas, sin ver todo el panorama. Dios lo llamó a salir sin decirle exactamente a dónde iba, y sin embargo, Abraham obedeció. Él no necesitaba ver señales visibles en cada paso, simplemente confió en que, aunque no veía el camino completo, Dios lo guiaba. Su fe no dependía de la necesidad de ver. Y así es la protección divina. Muchas veces no está en lo visible, sino en la confianza que se deposita en lo que no podemos ver. La protección de Dios no siempre está en una revelación explosiva o en un milagro visible. A veces, la protección está en la quietud del corazón, en el descanso en su presencia. Dios no necesita mostrarte cada paso para que puedas confiar en Él. En lugar de buscar señales tangibles, lo que necesitamos es desarrollar la capacidad de escuchar y confiar en su guía silenciosa. Este es un tema profundo que invita a la reflexión. Si este mensaje te está tocando el corazón, te invito a compartir este video con aquellos que sabes que están buscando respuestas y consuelo. Al hacerlo, nos ayudas a crear un espacio donde podamos seguir compartiendo mensajes de esperanza y fe. Si aún no te has suscrito al canal, recuerda que al hacerlo serás parte de una comunidad que camina en la fe, confiando en la guía divina. Abraham es conocido como el padre de la fe, no solo por sus actos de obediencia, sino por la manera en que confió en la guía de Dios, incluso sin tener todas las respuestas. Si pensamos en su historia, nos damos cuenta de algo fundamental. Abraham no tenía un mapa claro de lo que Dios quería de él. Dios le pidió que dejara su tierra, su casa, su familia, sin explicarle por completo a dónde lo llevaría ni qué pasaría en el camino. ¿Por qué? Porque la verdadera protección no depende de tener todas las respuestas, sino de confiar plenamente en la dirección divina. Imagina por un momento estar en el lugar de Abraham. Estás siendo llamado a dejar todo lo que conoces, todo lo que te da seguridad. ¿Cómo podrías tomar ese paso? La tendencia humana es buscar seguridad, estabilidad, señales claras de que lo que estamos haciendo es lo correcto. Pero Abraham, en su fe, no necesitaba todo eso. Él caminó con la convicción de que Dios lo guiaba, aunque no podía ver todo el panorama. En su obediencia, encontró protección, aunque no en la forma que esperaba. La lección que podemos aprender de Abraham es que la protección divina no siempre está en el camino claro, sino en la confianza de que, incluso en la incertidumbre, Dios nos lleva hacia el propósito que tiene para nosotros. La fe no se trata de ver todas las señales, sino de caminar a pesar de no tener todas las respuestas. Abraham nos muestra que la verdadera fe es aquella que camina con la certeza de que Dios está guiando, incluso cuando no entendemos completamente hacia dónde nos dirige. Hoy en día nos encontramos buscando señales visibles y rápidas. Queremos que todo sea claro, que todo sea evidente, pero la fe de Abraham nos enseña que la verdadera protección de Dios está en la capacidad de caminar por fe, de confiar en Él incluso cuando no vemos el final del camino. La protección divina no siempre es evidente en el momento, pero cuando miramos atrás, vemos cómo cada paso nos llevó exactamente a donde necesitábamos estar. Si alguna vez te has sentido incierto o perdido, recuerda que no necesitas ver todo para seguir adelante. La protección de Dios es más profunda que cualquier señal visible. Está en la confianza silenciosa, en la fe en cada paso, aunque no puedas ver el destino final. Así como Abraham, tú también estás siendo guiado, incluso cuando no lo ves. A menudo tenemos una idea errónea sobre cómo Dios se comunica con nosotros. Nos enseñan que la voz de Dios debe ser fuerte, clara, casi como un trueno que nos sacude y nos da una dirección inmediata. Pero la realidad es que la comunicación divina no siempre es grandiosa ni ostentosa.
En lugar de esperar siempre un espectáculo visible, Dios nos habla de una manera mucho más cercana, íntima y sutil. Es fácil caer en la trampa de pensar que si Dios no nos habla de una forma espectacular, entonces no está hablando en absoluto. Pero el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos donde la voz de Dios se presenta de una manera silenciosa y discreta. Uno de los pasajes más reveladores es cuando Elías, el profeta, busca la presencia de Dios en una serie de fenómenos naturales extraordinarios: un viento fuerte, un terremoto y un fuego. Sin embargo, la voz de Dios no estuvo en ninguno de esos. Fue en la suave brisa, en el silencio profundo, donde Elías encontró la presencia de Dios. Primero Reyes 19:12. Este pasaje nos enseña algo crucial. La presencia de Dios no siempre se manifiesta en los momentos de ruido y caos. Muchas veces, Dios habla en el silencio. Él se comunica en los momentos de quietud, en las pequeñas interrupciones de la vida diaria, cuando dejamos de lado nuestras expectativas de algo grande y escuchamos con atención. La idea de que la comunicación divina debe ser ruidosa o milagrosa es un mito que debemos desterrar. Dios, en su amor y sabiduría infinita, nos habla en los detalles más sencillos, a menudo sin que lo notemos. La verdad es que la protección divina muchas veces se manifiesta a través de pequeñas señales cotidianas. No siempre es un acontecimiento trascendental, sino que se oculta en la suavidad de los momentos ordinarios. Es el susurro en el viento, el consejo de un amigo en un momento de angustia, o la sensación de paz que nos invade en medio de una decisión importante. Cuando aprendemos a escuchar en la quietud, descubrimos que la voz de Dios está constantemente guiándonos, aunque no siempre la reconozcamos en su totalidad. En un mundo lleno de ruido, expectativas y prisas, muchas veces nos cuesta ver cómo Dios nos habla. Vivimos en un ritmo acelerado, donde estamos constantemente buscando respuestas inmediatas, buscando señales claras y visibles. Sin embargo, lo que a veces no comprendemos es que la manera en que Dios nos habla no siempre está en los momentos de gran espectacularidad, sino en las pequeñas interrupciones, en los cambios sutiles que ocurren en nuestra vida diaria. Cada día experimentamos situaciones que pueden parecer simples o incluso frustrantes: un tráfico inesperado, un cambio en nuestros planes, una conversación que interrumpe nuestra rutina. Pero si paramos a reflexionar, podemos empezar a ver cómo Dios usa estas interrupciones para guiarnos, para protegernos y para enseñarnos. A veces, cuando todo parece estar fuera de lugar, es precisamente allí donde Dios está actuando en nuestra vida, dirigiéndonos en una dirección que no habíamos considerado. El silencio de estas intervenciones no debe ser confundido con la ausencia de Dios. Al contrario, es en esos momentos de ruido interior, cuando estamos luchando con algo o sintiéndonos frustrados, que Dios puede estar hablándonos de maneras profundas. Él puede estar usándonos a través de una dificultad o una pequeña incomodidad para mostrarnos que necesitamos un cambio de dirección, una reflexión más profunda o una pausa en nuestro propio caminar. Piensa en la vida de San Francisco de Asís, un hombre cuya vida estaba llena de sencillez y humildad. Él buscaba la voluntad de Dios en los pequeños detalles de la vida cotidiana, en los animales, en la naturaleza, en las conversaciones simples. Francisco entendió que Dios se revela en los detalles que pasamos por alto. Cada momento de su vida, cada interacción fue una oportunidad para discernir la voluntad divina. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios no necesita hacer ruido para hablarnos. Él se revela en la quietud de nuestro corazón y en la paz que encontramos en medio de nuestras luchas cotidianas. Las pequeñas interrupciones en tu vida, esos momentos que a veces te frustran o te hacen sentir que todo está fuera de control, pueden ser el medio a través del cual Dios está guiándote. Quizás no lo notes en el instante, pero con el tiempo verás
que esas interrupciones fueron señales de protección, invitaciones a un cambio o a una reflexión más profunda sobre tu camino. Dios habla en el silencio, en la pequeña interrupción que no puedes controlar. Él usa esos momentos para protegerte de decisiones erróneas, para mostrarte que Él está presente, incluso cuando no puedes verlo con claridad. Si este mensaje te ha tocado, te invito a reflexionar sobre las pequeñas interrupciones que has vivido en tu vida y cómo tal vez han sido momentos de protección divina. ¿Qué te está diciendo Dios a través de esos momentos? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Y si aún no te has suscrito, te animo a hacerlo para que podamos seguir profundizando juntos en estos temas tan importantes que nos acercan más a la comprensión de la voluntad de Dios. En este mundo tan ruidoso, el silencio puede ser algo que tememos. Nos hemos acostumbrado a estar rodeados de sonidos, de información, de constante actividad. El silencio, por lo tanto, nos resulta incómodo, extraño. Pero lo que muchos no comprenden es que en ese silencio es donde Dios tiene la oportunidad de hablarnos de la manera más profunda. Cuando todo a nuestro alrededor se detiene, cuando la vida se calma, cuando no hay nada que interrumpa nuestra atención, es cuando podemos escuchar mejor la voz de Dios. El silencio no es ausencia, es una oportunidad para conectar con lo más profundo de nuestra alma, para escuchar lo que Dios quiere decirnos. En ese espacio de calma, Dios puede revelarnos la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no se puede encontrar en el bullicio del mundo, sino en la quietud del corazón. El Salmo 46:10 nos invita a estar quietos y saber que yo soy Dios. Este versículo refleja la profunda verdad de que, al estar en silencio, podemos reconocer la presencia divina en nuestras vidas. A veces buscamos respuestas rápidas y obvias, señales claras que confirmen que estamos siendo protegidos, pero Dios, en su sabiduría infinita, sabe que necesitamos aprender a descansar en Él, en el silencio. Solo cuando nos aquietamos podemos percibir cómo Él está guiando cada paso, incluso cuando no lo entendemos completamente. Este tipo de silencio no es vacío ni estático. Es un silencio lleno de la presencia de Dios. Es en el silencio donde nuestras almas pueden oír la dirección de Dios sin las distracciones del mundo. No se trata de un vacío sin propósito, sino de un espacio sagrado en el que Dios puede actuar con total libertad en nosotros. Cuando estamos en silencio, dejamos de intentar controlar nuestra vida, y es allí donde la verdadera protección divina entra en juego. Muchos de nosotros pensamos que la protección divina debe ser algo visible, algo que podamos tocar, sentir o ver con claridad. Pero en realidad, la protección de Dios a menudo se encuentra en la quietud de nuestro ser, en esos momentos en los que aprendemos a confiar en Él sin ver. En el silencio, Él nos da la paz que necesitamos para seguir adelante, sabiendo que, aunque no entendemos completamente, Él está cuidando de nosotros en cada paso. El silencio, entonces, no es la ausencia de protección, sino la forma en que Dios nos invita a confiar plenamente en Él, sin la necesidad de tener respuestas inmediatas. Al sumergirnos en la quietud de su presencia, descubrimos que la verdadera protección no siempre es ruidosa ni visible. A veces, la mayor protección que podemos recibir es la paz que encontramos en el silencio. A menudo, cuando pensamos en la protección de Dios, imaginamos eventos extraordinarios, intervenciones milagrosas que cambian el curso de nuestra vida de forma dramática. Pero la verdad es que la mayoría de las veces la protección divina se encuentra en los momentos más cotidianos, en las circunstancias diarias que a menudo pasamos por alto. Dios no siempre utiliza grandes milagros para guiarnos. A menudo usa las experiencias cotidianas, las circunstancias que nos parecen mundanas, para cumplir su propósito y protegernos.
Podemos ver un ejemplo claro de esto en la historia de José, un hombre que pasó por momentos de sufrimiento y rechazo, pero cuya vida fue un testimonio de cómo Dios usa incluso las situaciones más dolorosas para llevarnos a su propósito. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, fue injustamente encarcelado y a través de cada una de esas pruebas parecía que su vida se estaba desmoronando. Sin embargo, al mirar atrás, podemos ver cómo cada uno de esos eventos formaba parte del plan divino que a la larga lo llevó a un lugar de gran influencia y le permitió salvar a su familia de la hambruna. En Génesis 50:20, José le dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». La historia de José nos enseña que la providencia de Dios no siempre se ve en el momento, pero con el tiempo podemos ver cómo Él ha estado guiando nuestras vidas a través de las circunstancias cotidianas, incluso las más difíciles. Cada día está lleno de pequeñas y grandes circunstancias que, si prestamos atención, podemos ver cómo Dios está trabajando detrás de ellas. Puede que no veamos la mano de Dios en cada momento, pero cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que Él estaba allí, guiándonos, protegiéndonos y preparándonos para lo que vendría. Las dificultades que enfrentamos no son el resultado de la ausencia de Dios, sino que pueden ser parte de su plan para formarnos, para enseñarnos paciencia, humildad y confianza. Dios usa nuestras rutinas diarias, nuestras interacciones cotidianas, nuestras victorias y fracasos para guiarnos y protegernos. A veces, las circunstancias que nos parecen negativas o desfavorables son en realidad el medio a través del cual Él nos está guiando hacia un futuro mejor. La clave está en reconocer que cada paso, cada momento, es una oportunidad para ver cómo la mano protectora de Dios se mueve, incluso en lo más sencillo y ordinario. Una de las mayores confusiones que podemos tener al pensar en la protección divina es que esta protección debe librarnos del sufrimiento, de los momentos difíciles, de las pruebas de la vida. Vivimos en una cultura que muchas veces nos enseña que una vida protegida es una vida sin dolor, sin dificultades, sin sufrimiento. Pero la realidad de la protección de Dios es mucho más profunda y transformadora que esto. La protección divina no significa que estaremos exentos de dolor o dificultades, sino que significa que, a través de esas experiencias, Dios nos está moldeando, protegiéndonos de las consecuencias más destructivas del sufrimiento y usándolas para guiarnos hacia algo más grande. En lugar de eliminar el sufrimiento, Dios nos da la fortaleza para enfrentarlo con fe y esperanza, sabiendo que Él está con nosotros en medio de cada prueba. En Juan 16:33, Jesús nos recuerda: «En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». Este versículo es crucial para entender la verdadera naturaleza de la protección divina. Jesús no nos promete una vida sin aflicciones, sino que nos promete su presencia en medio de ellas. Nos asegura que aunque enfrentemos dificultades, Él ha vencido el mundo y por lo tanto nos ha dado la victoria, no a través de la ausencia de problemas, sino a través de su victoria sobre ellos. El sufrimiento no es la ausencia de la protección de Dios, sino una oportunidad para crecer en fe y en dependencia de Él. Cuando atravesamos tiempos difíciles, a menudo Dios está trabajando en nosotros de maneras que no entendemos en el momento. Nos está enseñando paciencia, resistencia y, sobre todo, nos está enseñando a confiar en su plan, incluso cuando no vemos el propósito inmediato de lo que estamos viviendo.
Recuerda que las dificultades de la vida no son señales de que Dios nos ha abandonado, sino oportunidades de ver cómo Él trabaja en nosotros a través de esas dificultades. La protección divina no está en evitar el sufrimiento, sino en ser sostenidos por su fuerza y amor durante el proceso. Dios usa incluso el sufrimiento para nuestro bien, para acercarnos más a Él, para purificarnos y transformarnos a su imagen. Por lo tanto, la verdadera protección de Dios no es un escudo que nos mantiene alejados de las dificultades, sino una presencia que nos acompaña en medio de ellas, dándonos el consuelo, la sabiduría y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante, confiando en que su propósito se está llevando a cabo, incluso cuando no lo entendemos todo. En nuestro anhelo de comprender y controlar nuestra vida, a menudo caemos en la tentación de intentar manejar cómo Dios debe actuar en nuestra vida. Queremos ver señales claras, respuestas inmediatas, y en nuestra impaciencia tratamos de forzar la voluntad de Dios a nuestra propia medida. Sin darnos cuenta, al hacer esto, estamos dejando de lado la verdadera protección que Él nos ofrece. Una protección que no siempre es visible, pero que es profunda y perfecta. Muchas veces, en nuestra humanidad, deseamos tener un control absoluto sobre lo que sucede. Queremos que todo encaje dentro de nuestro plan, y si algo no sucede de la forma que esperábamos, sentimos que hemos sido abandonados o que Dios no está actuando como debería. Queremos señales claras, pruebas visibles, algo que nos asegure que estamos caminando en la dirección correcta. Pero al intentar controlar la protección de Dios, corremos el riesgo de perder la paz y la confianza que Él nos ofrece. El deseo de controlar puede llevarnos a una falsa sensación de seguridad. Creemos que, si podemos prever lo que sucederá, si tenemos todas las respuestas, estaremos protegidos. Pero lo que realmente nos da seguridad es aprender a confiar en Dios, aun cuando no tenemos todas las respuestas, aun cuando no vemos el camino completo. La verdadera protección no está en tener todas las respuestas, sino en confiar en que Dios está obrando en nuestra vida de maneras que no podemos comprender en su totalidad. El error de intentar controlar la protección divina también puede llevarnos a manipular situaciones o tratar de hacer que las cosas sucedan de la manera que creemos que deberían. Sin embargo, Dios no se ajusta a nuestras expectativas. Él tiene un plan perfecto y muchas veces ese plan incluye caminos que no podemos prever, dificultades que necesitamos atravesar y momentos de silencio en los que nuestra fe será probada. Es en esos momentos de incertidumbre, cuando no podemos controlar nada, cuando nos damos cuenta de que la verdadera protección de Dios es mucho más profunda que cualquier control que podamos intentar. Al dejar ir el control, abrimos espacio para que Dios trabaje en nuestras vidas de manera poderosa y transformadora. Su protección no depende de lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino de lo que Él ya ha hecho por nosotros a través de su gracia. Uno de los aspectos más difíciles de la vida cristiana es aceptar que no siempre tenemos todas las respuestas. Vivimos en un mundo que exige claridad, certezas y explicaciones. Queremos saber, controlar, entender todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero la vida de fe nos invita a aceptar algo fundamental. Hay momentos en los que simplemente no sabemos, y está bien. Aceptar el no sé puede ser una de las formas más profundas de confiar en Dios. En un mundo que nos presiona a tener todas las respuestas, aceptar que no entendemos todo es un acto de fe. Moisés, por ejemplo, pasó toda su vida guiando al pueblo de Israel sin ver la tierra prometida con sus propios ojos. En Hebreos 11, 13, 16 se nos dice que Moisés murió sin haber recibido las cosas prometidas, pero lo que sí recibió fue la certeza de que había caminado en obediencia a Dios.
confiando en la promesa de algo que no vería en este mundo. Su fe no dependía de las respuestas claras, sino de la confianza en la acción invisible de Dios. Este tipo de fe, esta fe que no exige ver para creer, es la fe que nos permite descansar en la protección divina. La verdadera protección de Dios no depende de que tengamos todas las respuestas, sino de que confiemos en que Él está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. En nuestra vida cotidiana, muchas veces nos enfrentamos a situaciones donde no entendemos qué está pasando o por qué estamos pasando por ciertas pruebas. Sin embargo, es en esos momentos de incertidumbre donde Dios nos invita a confiar más profundamente, a descansar en su soberanía, sabiendo que Él está en control, incluso cuando no lo podemos ver. El poder del no sé radica en la aceptación de que no tenemos el control y que no necesitamos tenerlo. Al soltar nuestras expectativas y descansar en el misterio de la providencia divina, descubrimos una paz profunda, una paz que viene de saber que, aunque no entendemos, Dios está obrando. Y esa es la verdadera protección, no estar exentos de dudas o incertidumbre, sino saber que en medio de todo eso, Dios nos sostiene. El no sé nos lleva a un lugar de humildad. Nos recuerda que nuestra comprensión es limitada, pero la comprensión de Dios es infinita. No necesitamos ver todo para saber que Él está guiando nuestros pasos. A veces, la verdadera protección de Dios está en el acto de confiar incluso cuando no podemos ver el camino. Este es un acto de fe que nos libera del miedo y de la necesidad de control. Al mirar hacia atrás en nuestras vidas, podemos ver cómo Dios ha estado guiándonos y protegiéndonos, incluso en los momentos más oscuros, aunque no siempre lo hayamos notado en el momento. Muchas veces, la protección divina no se muestra de manera espectacular o dramática, sino que se revela en la quietud de nuestro ser, en las circunstancias cotidianas que con el tiempo entendemos como parte de su plan perfecto. Tal vez en el momento en que experimentamos el dolor, la confusión o la incertidumbre, nos sentimos perdidos, sin saber qué hacer o hacia dónde ir. Pero con el paso del tiempo, al mirar atrás, podemos ver cómo las piezas del rompecabezas de nuestra vida encajan de una manera que solo Dios podía orquestar. Es en esos momentos, cuando miramos hacia atrás, que vemos cómo su mano nos ha protegido, guiado y nos ha llevado hacia su propósito, incluso sin que lo hayamos entendido completamente en su momento. Dios, en su infinita sabiduría, no siempre se revela en el momento de la crisis, pero cuando somos capaces de mirar hacia atrás, podemos ver claramente cómo su providencia ha estado presente. La protección de Dios no es algo que se percibe siempre de inmediato, sino que se vuelve evidente con el tiempo. Cuando descansamos en su providencia, aprendemos a confiar no solo en los momentos de claridad, sino también en los momentos de oscuridad. La protección divina es una constante, aunque muchas veces silenciosa, y es más profunda de lo que podemos imaginar. Si hoy sientes que no ves cómo Dios está protegiéndote, te invito a mirar hacia atrás, a reflexionar sobre las veces en que Él te ha guiado sin que lo notaras en ese momento. La protección de Dios es, en muchos casos, invisible en el presente, pero con el tiempo vemos cómo Él ha estado obrando, protegiéndonos y guiándonos hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. La fe cristiana nos llama a confiar en Dios no solo cuando entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino también cuando no tenemos claridad, cuando el camino parece incierto. La verdadera confianza en Dios no depende de nuestra capacidad para ver el futuro o comprender todo lo que sucede. La confianza verdadera es aquella que se mantiene firme, incluso cuando las respuestas no llegan rápidamente, incluso cuando no podemos ver el propósito de todo lo que vivimos. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien,
cuando todo está claro y en su lugar. Pero la fe realmente se prueba en los momentos de incertidumbre, en los momentos en los que sentimos que no sabemos hacia dónde vamos. Ahí es donde Dios nos invita a confiar más profundamente, a dejar de lado nuestras dudas y descansar en su soberanía. Su propósito para nosotros no siempre se revela de inmediato, pero sabemos que, en su tiempo perfecto, todo tendrá sentido. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. En momentos de confusión, esta escritura nos invita a confiar en que los caminos de Dios son siempre más altos que los nuestros. Cuando no entendemos lo que está sucediendo, podemos tener la seguridad de que Él está obrando, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. La protección divina no siempre se alinea con nuestras expectativas humanas, y eso puede ser difícil de aceptar. Queremos tener el control, queremos ver el futuro, y nos cuesta confiar cuando no sabemos lo que va a suceder. Pero la verdadera confianza es reconocer que, incluso en la incertidumbre, Dios está a cargo. No necesitamos entender todo para confiar en Él. La fe se trata de creer que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos ver el camino completo. A lo largo de la historia, muchos santos han ejemplificado una profunda confianza en la providencia de Dios, y uno de los más notables es Santo Tomás de Aquino. Conocido por su vasto conocimiento y su brillantez intelectual, Tomás dedicó su vida a estudiar y enseñar la fe cristiana. Sin embargo, a pesar de sus logros académicos y de su profunda comprensión teológica, Tomás entendió que el verdadero conocimiento de Dios no provenía solo de la razón humana, sino de una confianza absoluta en la providencia divina. En un momento crucial de su vida, después de haber dedicado años a escribir su obra más importante, la Suma Teológica, Tomás tuvo una experiencia que transformó profundamente su perspectiva. Después de una visión mística en la que experimentó la cercanía y la gloria de Dios, Santo Tomás declaró: «Todo lo que he escrito parece paja comparado con lo que he visto». Esta declaración no solo reflejó su humildad, sino también su profunda convicción de que el conocimiento de Dios va más allá de lo que podemos comprender con nuestra mente humana. Santo Tomás confiaba en la providencia de Dios de una manera profunda, sabiendo que incluso en su esfuerzo por entender las maravillas de la fe, había algo mucho más grande que su mente humana no podía abarcar. Su vida nos enseña que, incluso cuando tenemos una comprensión profunda de la fe, debemos descansar en la confianza en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, independientemente de lo que podamos entender en este momento. En los momentos de incertidumbre, cuando nuestras preguntas parecen no tener respuesta, podemos encontrar consuelo en la vida de Santo Tomás. Su ejemplo de humildad y confianza nos recuerda que, aunque no comprendamos todo lo que sucede, podemos descansar en la seguridad de que Dios está en control. Dios, en su infinita sabiduría, está guiando nuestros pasos, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. El camino de la fe no siempre es claro, ni siempre está marcado por señales evidentes. La vida cristiana es un viaje que nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando no tenemos el mapa completo, cuando el futuro parece incierto y cuando las respuestas no llegan de inmediato. Y aquí, en medio de nuestra incertidumbre, Dios nos invita a dar un paso de confianza, a caminar con Él sin necesidad de ver todo lo que está por venir. Este acto de confianza es algo que Jesús nos enseña una y otra vez en los Evangelios. Cuando Él le dice a sus discípulos, «Sígueme», no les da una guía detallada de lo que ocurrirá en el camino, ni les asegura que todo será fácil, pero les promete su presencia constante, les invita a caminar con Él, sin necesidad de ver todo con claridad.
La confianza que Él pide no es una confianza ciega en el vacío, sino una confianza plena en su soberanía, en su amor y en su promesa de estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Jesús nos invita a confiar en el presente, aunque no sepamos qué nos depara el futuro. Él no nos dice que entendamos todo, sino que confiemos en que Él está obrando en nuestras vidas, aunque no lo percibamos en cada momento. La protección de Dios muchas veces se encuentra en el hecho de que no tenemos que entender todos los detalles ni anticipar cada paso. La confianza se encuentra en aceptar que, aunque no veamos el camino por completo, Él nos guía. Este es un llamado a soltar nuestros temores, a descansar en su plan, incluso cuando las circunstancias nos parezcan confusas o inciertas. Dios no nos pide que tengamos todas las respuestas, sino que confiemos en su voluntad, que es siempre buena, perfecta y agradable. Y aunque no podamos ver claramente el futuro, sabemos que Él está con nosotros en cada paso, guiándonos y protegiéndonos de maneras que no siempre podemos comprender. A lo largo de todo este viaje, hemos explorado cómo la protección divina no siempre es algo que podemos ver con claridad, pero siempre está presente. Dios nos guía, nos sostiene y nos protege de formas que van más allá de nuestra comprensión humana. A veces, en la vida cotidiana, parece que todo está fuera de control, que no hay señales visibles de que estamos siendo protegidos o guiados. Sin embargo, la verdadera protección de Dios es constante, aunque muchas veces silenciosa. El hecho de que no veamos la mano de Dios en cada momento no significa que Él no esté actuando. De hecho, muchas veces, la protección divina se manifiesta en lo que no vemos, en los momentos de quietud, en los pequeños detalles que pasamos por alto, en las interrupciones que parecen inoportunas, pero que, en realidad, están marcando una dirección. Es en el silencio, en la paz que nos ofrece cuando no sabemos qué hacer, donde experimentamos la presencia y la protección de Dios. En nuestra vida de fe, a menudo deseamos que Dios actúe de manera visible, que nos dé señales claras, que nos dé todo resuelto. Pero Dios, en su sabiduría, nos invita a descansar en Él, a confiar en que, aunque no comprendemos todos los detalles, Él está dirigiendo nuestra vida. La protección de Dios no se trata solo de evitar el sufrimiento, sino de guiarnos a través de Él, dándonos la fuerza para crecer, aprender y caminar más cerca de Él en cada paso. La protección divina es mucho más que evitar peligros. Es una invitación a confiar en la soberanía de Dios, a creer que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos el propósito de todo lo que sucede. A veces, la mayor protección es aprender a esperar en Él, a descansar en su paz, a caminar por fe, incluso cuando no vemos todo con claridad. Si este mensaje te ha dado paz, te invito a reflexionar sobre cómo la protección de Dios ya está presente en tu vida, aunque no siempre la percibas. Comparte tus pensamientos en los comentarios, y si este video ha tocado tu corazón, recuerda suscribirte al canal. Al hacerlo, serás parte de una comunidad que, como tú, está aprendiendo a caminar en fe y a confiar en la protección divina en cada aspecto de nuestra vida. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la paz de Dios te acompañe siempre, guiándote en cada paso, y que puedas encontrar consuelo en su presencia silenciosa, pero constante.